Me llamo Isabel Ramírez, tengo 59 años y hasta hace 3 meses creía conocer mi lugar en el mundo. Vivía en una hermosa mansión en las afueras de Sevilla, con jardines que yo misma cuidaba cada mañana, rodeada del perfume de los naranjos y el murmullo constante de la fuente que Alfonso mandó construir el segundo año de nuestro matrimonio. Durante 35 años, esa casa fue mi reino, mi refugio, el lugar donde crié a mi hijo Eduardo y donde creí que envejecería junto al hombre que amé desde los 24 años. Pero la vida, mi querida, tiene una manera muy cruel de recordarte que nada es para siempre. Alfonso murió un martes por la mañana. No fue algo dramático ni inesperado. Había estado enfermo del corazón durante años y los médicos ya nos habían advertido que cada día era un regalo. Esa mañana de febrero, cuando el sol apenas se asomaba por las ventanas de nuestro dormitorio, él se despertó, me dio un beso en la frente como hacía cada mañana desde hacía más de 3 décadas, y me dijo: «Buenos días, mi amor. Qué suerte tengo de despertar contigo una vez más». Fueron sus últimas palabras. 1 hora después, mientras preparaba el desayuno en la cocina que él había renovado especialmente para mí, escuché un ruido extraño desde el dormitorio. Cuando subí corriendo, lo encontré desplomado junto a la cama, con una expresión tan serena que por un momento pensé que estaba durmiendo, pero sus ojos tenían esa frialdad que solo tiene la muerte. Los siguientes días fueron un torbellino de dolor, lágrimas y trámites. Eduardo vino desde Madrid, donde trabajaba como abogado en un bufete importante. Mi hijo, mi único hijo, tenía 32 años y se había convertido en un hombre exitoso y ambicioso. Siempre fue inteligente, pero desde que se casó con Carmen, una mujer de familia adinerada, parecía haber desarrollado una frialdad que a veces me asustaba. Durante el funeral estuvo correcto, cumplió con su papel de hijo doliente, pero yo notaba algo diferente en su mirada, como si estuviera calculando algo, esperando algo. El funeral fue hermoso. Toda Sevilla conocía a Alfonso Gutiérrez, el empresario que había construido un imperio de construcción desde la nada. Los periódicos locales escribieron artículos recordando su generosidad, sus donaciones a obras benéficas, su amor por la ciudad. Yo estaba orgullosa de él, pero también destrozada. ¿Cómo iba a seguir viviendo sin el hombre que había sido mi compañero durante más de la mitad de mi vida? Pasaron 2 semanas antes de que el abogado de Alfonso nos citara para la lectura del testamento. Don Emilio Vázquez era un hombre mayor, de unos 70 años, que había sido amigo de la familia durante décadas. Lo conocía desde que Eduardo era pequeño y siempre había sido muy cariñoso conmigo. Pero ese día, cuando llegué a su despacho en el centro de Sevilla, había algo en su expresión que me inquietó. La oficina olía a libros viejos y tabaco. Don Emilio nos invitó a sentarnos en las sillas de cuero frente a su escritorio de roble macizo. Eduardo llegó acompañado de Carmen, una mujer rubia de 30 años que siempre me saludaba con educación, pero nunca con afecto. Se sentaron juntos, tomados de la mano, mientras yo me acomodaba en la silla de al lado, sintiéndome extrañamente sola. «Bueno», comenzó don Emilio, ajustándose las gafas y abriendo una carpeta gruesa, «procederemos con la lectura de las últimas voluntades de Alfonso Gutiérrez Mendoza». Mi corazón latía fuerte. No sabía exactamente qué esperar, pero supuse que Alfonso habría dejado todo arreglado para que yo pudiera seguir viviendo cómodamente en nuestra casa, con una buena pensión, tal vez con algunas propiedades que él había mencionado vagamente a lo largo de los años. Don Emilio carraspeó y comenzó a leer con esa voz formal que usan los abogados. «A mi amado hijo Eduardo Gutiérrez Ramírez, le dejo la mansión familiar ubicada en la Avenida de los Naranjos, número 47, junto con todas las propiedades, terrenos y activos de la empresa Construcciones Gutiérrez, valorados en aproximadamente 8 millones de euros. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eduardo apretó la mano de Carmen y vi una sonrisa de satisfacción cruzar por sus rostros. 8 millones de euros, la casa donde yo había vivido durante 35 años, todo para él. Continuó, siguió don Emilio, y yo me aferré a los brazos de la silla, esperando escuchar mi nombre. «A mi esposa Isabel Ramírez de Gutiérrez». «Sí», susurré casi sin aliento. «Le dejo el automóvil Mercedes-Benz modelo 1987
que se encuentra actualmente en el garaje de la propiedad familiar. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el ruido del tráfico en la calle, hasta mi propia respiración entrecortada. ¿Cómo dice? Pregunté porque estaba segura de haber escuchado mal. Don Emilio repitió con una voz más suave. El automóvil Mercedes-Benz modelo 1987. ¿Y qué más? Insistí, sintiéndome como una tonta. Eso es todo, Isabel. Eso es lo que Alfonso dejó especificado para ti en el testamento. El mundo se me vino encima. 35 años de matrimonio, 35 años cuidando esa casa, criando a ese hijo, apoyando a ese hombre en cada decisión importante de su vida. Y mi herencia era un coche viejo que llevaba años sin funcionar bien. Eduardo y Carmen se miraron entre ellos, y por un momento vi algo que me partió el corazón. Alivio. Estaban aliviados de que yo no hubiera recibido más. Debe haber un error, dije, con la voz temblorosa. Don Emilio, seguramente Alfonso escribió algo más. Una pensión, algún dinero para que yo pueda vivir. El anciano abogado negó con la cabeza, con expresión compasiva pero firme. Lo siento, Isabel. He revisado el documento varias veces. Alfonso fue muy específico en sus instrucciones. El testamento está correctamente redactado y firmado. Me levanté de la silla, sintiendo que las piernas me flaqueaban. Eduardo también se puso de pie, pero no se acercó a abrazarme como yo esperaba. En lugar de eso, me miró con una mezcla de lástima y incomodidad. Mamá, me dijo, no te preocupes, siempre tendrás un lugar donde vivir. Carmen y yo hemos estado hablando y podemos acondicionarte el cuarto de huéspedes en la mansión. ¿El cuarto de huéspedes? Repetí incrédula. ¿En mi propia casa? Bueno, técnicamente ya no es tu casa, mamá. Ahora es mía. Esas palabras me dolieron más que el testamento mismo. Mi propio hijo, el niño que había criado, alimentado, consolado durante miles de noches cuando tenía pesadillas, me estaba diciendo que era una invitada en mi propio hogar. Salí del despacho sin decir una palabra más. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender qué había pasado. ¿Cómo era posible que Alfonso, el hombre que me decía mi amor cada mañana, me hubiera dejado prácticamente en la calle? Caminé por las calles de Sevilla durante horas, sin rumbo fijo. El sol de marzo calentaba mi rostro, pero yo me sentía helada por dentro. Los turistas paseaban felices por el centro histórico. Las familias disfrutaban de tapas en las terrazas. La vida seguía su curso normal mientras mi mundo se desmoronaba. Cuando finalmente regresé a la mansión, porque todavía no sabía a dónde más ir, encontré a Eduardo y Carmen en el salón principal, midiendo los espacios y hablando de renovaciones. Ya estaban planeando cambios, ya estaban borrando mi presencia de esa casa. Esa noche, acostada en la cama que había compartido con Alfonso durante tantos años, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Me sentía traicionada, abandonada, invisible. ¿Acaso había sido una esposa tan terrible, una madre tan mala? ¿Qué había hecho para merecer esto? Pero mientras miraba hacia el techo, recordando todas las promesas que Alfonso me había hecho a lo largo de los años, siempre estarás protegida, nunca te faltará nada, eres lo más importante en mi vida. Una pequeña voz en mi interior comenzó a susurrar algo diferente. Alfonso no era un hombre cruel. Durante 35 años había demostrado amarme, respetarme, valorarme. ¿Era posible que hubiera algo más en esta historia? ¿Algo que yo no estaba viendo? Al día siguiente, mientras Eduardo y Carmen salían a reunirse con decoradores, decidí bajar al garaje a ver ese famoso Mercedes-Benz 1987, que ahora era, aparentemente, mi única posesión en el mundo. El garaje estaba oscuro y olía a humedad. Había 3 espacios, uno para el BMW de Alfonso, otro para mi pequeño Seat, y un tercero donde, cubierto por una lona polvorienta, se encontraba el viejo Mercedes plateado. Me acerqué lentamente, como si fuera coro, a encontrarme con un fantasma. Levanté la lona y allí estaba, un Mercedes-Benz clásico, con la pintura un poco opaca, pero aún elegante. Alfonso lo había comprado años atrás, antes de que yo lo conociera y rara vez lo usaba. Siempre decía que era su tesoro nostálgico, pero nunca entendí qué significaba eso. Abrí la puerta del conductor y me senté en el asiento de cuero agrietado.
El interior tenía ese olor característico de los coches viejos, una mezcla de cuero, metal y recuerdos. En la guantera encontré los papeles del coche, todos a nombre de Alfonso, y ahora, según el testamento, míos. Pero había algo más. Pegado con cinta adhesiva en la parte interior del compartimento de la guantera, había un sobre pequeño, amarillento, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Alfonso. Con las manos temblorosas, lo abrí. Mis manos temblaban tanto que casi no podía abrir el sobre. La letra de Alfonso era inconfundible, esa caligrafía elegante que había aprendido de niño en el colegio de los jesuitas, esas letras inclinadas que yo conocía de memoria por haberlas visto en miles de notas de amor, listas de compras y documentos importantes a lo largo de nuestra vida juntos. Para mi querida Isabel, cuando encuentres esta carta, decía el encabezado, me quedé sentada en el asiento del conductor de aquel Mercedes viejo, rodeada del silencio del garaje, y comencé a leer con el corazón, latiéndome tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has descubierto mi pequeño secreto. Sé que en este momento te sientes traicionada, abandonada, quizás hasta odiándome por lo que has descubierto en el testamento, pero necesito que entiendas que todo lo que hice fue por amor a ti, aunque ahora no puedas verlo así. Durante los últimos meses de mi vida, cuando los médicos me dijeron que mi tiempo se agotaba, pasé muchas noches en vela pensando en cómo protegerte cuando yo ya no estuviera. Eduardo es nuestro hijo y lo amo, pero también conozco sus debilidades. He visto cómo Carmen lo ha cambiado, cómo ahora solo piensa en dinero y estatus social. He visto la frialdad en sus ojos cuando me pregunta sobre mis propiedades, sobre mi testamento. Isabel, mi vida, tú conoces a nuestro hijo mejor que nadie. ¿Crees realmente que si te hubiera dejado la mitad de la herencia, él te habría tratado con respeto? ¿Crees que Carmen te habría permitido vivir en paz en esa casa? Yo sé la respuesta, y tú también la sabes en el fondo de tu corazón. Tuve que parar de leer, porque las lágrimas me nublaban la vista. Alfonso tenía razón. En lo más profundo de mi alma, yo sabía que Eduardo y Carmen me habrían hecho la vida imposible si hubiera heredado una fortuna. Habrían encontrado la manera de quitármela, de manipularme, de hacerme sentir culpable por quitarles lo que ellos consideraban suyo por derecho. Respiré profundo y continué leyendo. Este Mercedes no es solo un coche viejo, mi amor. Es mucho más que eso. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo tenía 26 años y tú 24. Era 1988 y yo acababa de comprar este coche con mis primeros ahorros. Estaba tan orgulloso de él. Me sentía como un rey cuando lo conducía por las calles de Sevilla. La primera vez que te invité a salir, te recogí en este mismo Mercedes. Llevabas ese vestido azul claro que te hacía parecer un ángel, y cuando te subiste al asiento del copiloto y me sonreíste, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. ¿Recuerdas que fuimos a la playa de Matalascañas? Era un domingo de abril, hacía un día precioso, y paramos en un chiringuito a comer pescadito frito. Tú te manchaste la blusa con aceite y te pusiste tan colorada que me dieron ganas de besarte allí mismo. Pero eras una señorita decente y yo un caballero, así que esperé hasta nuestro quinto encuentro para darte el primer beso. Ese beso fue aquí mismo, Isabel, en este coche. Estábamos aparcados frente a tu casa, después de ir al cine a ver El último emperador. Habías llorado con la película, y cuando te acompañé al coche para llevarte a casa, me dijiste, Alfonso, creo que me estoy enamorando de ti. Y yo te respondí, pues menos mal, porque yo ya estoy perdidamente enamorado de ti. ¿Lo recuerdas, mi vida? Claro que lo recordaba. ¿Cómo iba a olvidarlo? Ese había sido el momento más romántico de mi juventud, el instante en que supe que aquel hombre serio y trabajador, con sus ojos oscuros y su sonrisa tímida, iba a ser el amor de mi vida. Pero había más en la carta. Este Mercedes fue testigo de los momentos más importantes de nuestra historia. En él te pedí matrimonio. Una noche de mayo de 1989, cuando fuimos a ver el atardecer desde el mirador del Aljarafe. En él fuimos al hospital cuando naciste, Eduardo. Yo manejando como un loco porque tenías contracciones cada 2 minutos y tú gritándome que condujera más despacio porque me iba a matar a los dos. En este coche llevamos a Eduardo a su primer día de colegio, a sus partidos de fútbol, a casa de sus amigos.
En él hicimos tantos viajes familiares. ¿Recuerdas cuando íbamos todos los veranos a Conil de la Frontera? Eduardo se quedaba dormido en el asiento trasero, y tú y yo hablábamos de nuestros sueños mientras el paisaje andaluz pasaba por las ventanillas. Este coche no es solo metal y cuero, Isabel. Es nuestra historia. Es el recipiente de todos nuestros recuerdos más hermosos, de todas nuestras conversaciones íntimas, de todos los momentos en que fuimos una familia feliz. Por eso te lo dejo a ti, porque eres la única que puede entender su verdadero valor. Estaba llorando desconsoladamente. Todas esas memorias volvían a mí como una avalancha de emociones. El olor del Mercedes, el tacto del volante bajo mis manos, los asientos donde habíamos hecho el amor tantas veces cuando éramos jóvenes y no teníamos dónde ir. Pero la carta continuaba, y lo que leí a continuación me dejó sin aliento. Ahora, mi amor, necesito que hagas algo por mí. En el maletero de este coche, debajo de la rueda de repuesto, hay una caja metálica. La llave está pegada con cinta debajo del asiento del conductor, en la parte de atrás. Dentro de esa caja encontrarás los documentos que realmente importan. Isabel, durante todos estos años, además de la empresa que conoces, he estado invirtiendo en otras cosas. Propiedades en Madrid, acciones, cuentas bancarias en Suiza, que abrí cuando el negocio comenzó a crecer internacionalmente. Eduardo no sabe nada de esto, y tampoco don Emilio. Solo tú lo sabrás. En esa caja hay aproximadamente 3 millones de euros en documentos, acciones y cuentas bancarias. Todo está a tu nombre, transferido legalmente hace 6 meses, cuando los médicos me confirmaron que mi tiempo se agotaba. Pero hay una condición. Mi vida, solo podrás acceder a ese dinero si realmente lo necesitas. Si Eduardo cumple su promesa de cuidarte, si te trata con el respeto y el amor que mereces, entonces esa será tu herencia secreta, tu seguridad para el futuro. Pero si Eduardo te falla, si te trata mal, si no valora todo lo que has hecho por nuestra familia, entonces ese dinero será tu libertad. La decisión es tuya, Isabel. Siempre has sido más inteligente y más fuerte de lo que creías. Confío en que tomarás la decisión correcta. Mi corazón latía tan fuerte que temía desmayarme allí mismo. ¿3 millones de euros? ¿Era posible? ¿Alfonso realmente había hecho eso por mí? Con las manos temblorosas, me agaché y busqué debajo del asiento del conductor. Efectivamente, allí estaba, pegada con cinta adhesiva, una pequeña llave dorada. Salí del coche como si estuviera en trance y me dirigí al maletero. Lo abrí con manos temblorosas, aparté la rueda de repuesto y allí, en una esquina, había una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos. La llave encajó perfectamente. Dentro había carpetas cuidadosamente organizadas, todas con mi nombre. Documentos bancarios, escrituras de propiedades, certificados de acciones. Era real. Alfonso había estado preparando esto durante meses, quizás años. Cogí una de las carpetas y la abrí. Era la escritura de un apartamento en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. Valor estimado, 800.000 euros. Propietaria, Isabel Ramírez de Gutiérrez. Otra carpeta contenía documentos de una cuenta bancaria en Ginebra. Saldo, 1,2 millones de euros. Otra más. Acciones de empresas tecnológicas que Alfonso había comprado como inversión a largo plazo. Valor actual, aproximadamente 900.000 euros. Era cierto. Mi esposo, el hombre que aparentemente me había dejado solo un coche viejo, en realidad me había dejado una fortuna secreta y, más importante aún, me había dado la posibilidad de elegir mi propio destino. Pero había una última hoja en la caja, otra carta más corta. Isabel, ahora que conoces la verdad, tienes una decisión que tomar. Puedes quedarte con Eduardo, aceptar su oferta de vivir en el cuarto de huéspedes y guardar este secreto para siempre. O puedes usar esta herencia para construir una nueva vida, lejos de quienes no saben valorarte. Recuerda que tienes 59 años, no 90. Todavía tienes tiempo para ser feliz, para viajar, para hacer todas esas cosas que siempre quisiste hacer, pero que dejaste de lado por cuidar de nosotros. Eduardo es un hombre adulto. Ya no necesita una madre que se sacrifique por él. Ahora es tu turno de vivir para ti misma. Te amo, Isabel. Te he amado cada día de estos 35 años y te amaré por toda la eternidad, seas cual sea la decisión que tomes.
Estaré orgulloso de ti. Tu esposo que te adora, Alfonso. P. D. En la guantera hay una segunda llave. Es de nuestro apartamento secreto en Cádiz, frente al mar. Compré ese lugar hace 10 años pensando en regalártelo por nuestro 40º aniversario de bodas. Ahora es tuyo. Ve allí cuando necesites pensar, cuando necesites paz. El apartamento está completamente amueblado y pagado. Los vecinos piensan que es de una pareja de Madrid que lo usa los fines de semana. Nadie sabe que existe. Me quedé allí sentada en el suelo del garaje, rodeada de documentos que valían millones de euros, llorando y riendo al mismo tiempo. Alfonso me conocía mejor que nadie. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía cómo reaccionaría Eduardo. Y había preparado todo para protegerme. Pero también sabía algo más. Sabía que yo necesitaba tomar esa decisión por mí misma. No me había impuesto nada. Me había dado las herramientas para elegir mi propio camino. En ese momento escuché voces en el piso superior. Eduardo y Carmen habían regresado. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó Eduardo desde arriba. «Ya vengo», respondí, secándome las lágrimas rápidamente. Guardé todos los documentos en la caja metálica, la cerré con llave y la volví a colocar en su lugar. Cerré el maletero, cubrí el Mercedes con la lona y subí las escaleras con la sensación de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Pero antes de subir, tomé una decisión. No iba a decirles nada a Eduardo y Carmen. Al menos, no todavía. Primero quería ver cómo me trataban. Quería comprobar si Alfonso tenía razón sobre sus verdaderas intenciones. Cuando llegué al salón, encontré a Eduardo y Carmen midiendo las ventanas. «Mamá», me dijo Eduardo sin siquiera mirarme. «Carmen y yo hemos estado pensando. Hemos decidido que vas a estar más cómoda si acondicionamos el cuarto de huéspedes del piso inferior. Tiene su propio baño y una pequeña cocina. Será como un apartamento independiente». «¿El sótano?», pregunté incrédula. «No es un sótano, mamá. Es la planta baja. Tiene ventanas al jardín». «Eduardo», intervino Carmen con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer considerada. «Creemos que así tendrás más privacidad. Y nosotros también. Ya sabes, como recién casados necesitamos nuestro espacio». Los miré a los dos. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos durante sus primeros años, que había consolado cuando se despertaba con pesadillas, que había aplaudido en cada función escolar, me estaba diciendo que me fuera a vivir al sótano, como si fuera una inquilina molesta. «Está bien», dije simplemente. Eduardo pareció sorprendido por mi falta de resistencia. «¿En serio? Pensé que ibas a protestar». «No, Eduardo, tienes razón. Necesitáis vuestro espacio». Carmen sonrió, claramente aliviada. «¡Qué bien! Entonces podemos empezar con las renovaciones del piso principal la próxima semana. Vamos a cambiar toda la decoración. Ya sabes, darle un toque más moderno, más joven». «Por supuesto», respondí. «Cambiad todo lo que queráis». Esa noche, mientras cenábamos los tres en la mesa donde Alfonso y yo habíamos compartido miles de comidas, Eduardo me explicó sus planes para modernizar la casa. Iba a quitar los muebles antiguos que Alfonso y yo habíamos elegido con tanto cariño. Iba a cambiar los azulejos de la cocina que yo había diseñado. Iba a convertir el estudio de Alfonso en un gimnasio. «¿Y las fotografías familiares?», pregunté. «Bueno, guardaremos algunas en tu cuarto, las más importantes. ¿Y el jardín? Carmen quiere poner una piscina. Es más práctico que todas esas flores que requieren tanto mantenimiento». Cada palabra era como una puñalada. Estaban borrando sistemáticamente toda la historia de esa casa, todos los recuerdos de Alfonso y míos, como si nunca hubiéramos existido. Pero yo sonreía y asentía, porque ahora sabía algo que ellos no sabían. Tenía opciones. Después de la cena, me excusé diciendo que estaba cansada y bajé a mi futuro apartamento en la planta baja. Era una habitación pequeña, con una cama individual, un armario diminuto y una ventana que daba al garaje. El baño era minúsculo y la llamada pequeña cocina era básicamente una placa eléctrica y un frigorífico de bar. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. ¿Era esto lo que me quedaba después de 35 años de matrimonio y de haber criado a un hijo? Una habitación en el sótano de mi propia casa. Pero entonces recordé la carta de Alfonso, los documentos en el Mercedes, el apartamento en Cádiz frente al mar. Por primera vez en semanas, sonreí.
Alfonso había tenido razón sobre todo. Eduardo no me estaba cuidando, me estaba tolerando. Carmen no me veía como parte de la familia, me veía como un estorbo. Y lo más doloroso de todo, mi propio hijo había decidido que yo no merecía ni siquiera el respeto básico que se le debe a una madre. Saqué un papel y un bolígrafo del cajón de la mesita de noche y comencé a escribir una lista, cosas que quiero hacer con mi nueva vida. Ver el amanecer desde el apartamento de Cádiz, viajar a lugares que siempre quise conocer, aprender italiano, siempre quise hacerlo, escribir las memorias de mi vida con Alfonso, hacer nuevos amigos, descubrir quién soy yo cuando no soy la esposa de alguien o la madre de alguien. Mientras escribía, sentía una emoción extraña creciendo en mi pecho. No era tristeza, no era rabia, era esperanza. Alfonso me había dado algo mucho más valioso que dinero. Me había dado la posibilidad de empezar de nuevo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo la misma Isabel de siempre. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, mantenía la casa ordenada, sonreía cuando Eduardo y Carmen me hablaban de sus planes de renovación, pero por dentro, algo había cambiado completamente. Era como si llevara un secreto tan grande que me transformaba desde adentro. Cada mañana, después de que Eduardo se fuera a trabajar y Carmen saliera a hacer sus compras o a reunirse con sus amigas del club de tenis, yo bajaba al garaje, me sentaba en el Mercedes de Alfonso y releía sus cartas. Tocaba los documentos que probaban que tenía opciones, que tenía una salida, pero no podía tomar la decisión a la ligera. Durante 35 años, toda mi identidad había girado en torno a ser esposa y madre. ¿Quién era yo sin esos roles? ¿Realmente podía empezar de nuevo a los 59 años? Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina que pronto iba a ser demolida, sonó el teléfono. Era Pilar, mi hermana menor, que vivía en Barcelona. Isabel, ¿cómo estás, cariño? Sé que han sido semanas muy difíciles desde que murió Alfonso. Pilar siempre había sido la hermana rebelde, la que se divorció cuando el divorcio aún era un escándalo, la que montó su propia boutique y se ganaba la vida independientemente. Siempre habíamos sido diferentes. Ella la aventurera, yo la tradicional. Estoy bien, mentí. No, no estás bien. Te conozco, Isabel. ¿Qué está pasando? No sé por qué, pero en ese momento necesitaba hablar con alguien. Le conté todo, el testamento, la herencia ridícula del coche, la actitud de Eduardo, los planes de mandarme al cuarto del sótano. Ese niño malcriado, explotó Pilar. ¿Cómo se atreve a tratarte así después de todo lo que has sacrificado por él? Pilar, no digas eso. Es mi hijo. Isabel, escúchame bien. El hecho de que sea tu hijo no le da derecho a pisotearte. Tú le diste la vida, lo criaste, te sacrificaste por él durante 32 años, y así te lo agradece. No le conté a Pilar sobre las cartas de Alfonso, ni sobre la herencia secreta. Algo me decía que todavía no era el momento de compartir esa información con nadie. ¿Sabes qué?, continuó mi hermana. Creo que deberías venir a Barcelona unos días. Necesitas aire fresco. Necesitas salir de esa casa llena de fantasmas y de gente desagradecida. No puedo, Pilar. Eduardo necesita que esté aquí para... ¿Para qué, Isabel? ¿Para que te trate como a una sirvienta? ¿Para que te humille en tu propia casa? Despierta, hermana. Esa tarde, cuando Eduardo llegó del trabajo, encontró a Carmen en el salón llorando. ¿Qué pasa?, le pregunté, preocupada a pesar de todo. Es que es muy difícil todo esto, sollozó Carmen. Tener que compartir la casa, no poder decorar como queremos porque tu madre está siempre aquí, mirando, juzgando. Eduardo me miró con esa expresión que yo conocía desde que era niño, la misma que ponía cuando quería algo y sabía que tenía que manipularme para conseguirlo. Mamá, me dijo, sé que esto es difícil para todos. Carmen tiene razón. Necesitamos espacio para adaptarnos a nuestra nueva vida de casados. ¿No crees que sería mejor si buscaras un sitio propio? ¿Me estás echando de casa, Eduardo? No, claro que no. Solo pienso que tal vez estarías más cómoda en un apartamento pequeño, algo más manejable para ti. Podríamos ayudarte con el alquiler los primeros meses. Carmen asintió enérgicamente. Exacto. Hay unos apartamentos muy monos cerca del centro. Son pequeñitos, perfectos para una persona mayor que vive sola. Una persona mayor, repetí.
sintiendo como si me hubieran abofeteado. Bueno, ya sabes a qué me refiero, se apresuró a decir Carmen. Quiero decir, una persona sin familia propia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama matrimonial, mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado. Eduardo quería echarme de casa. Su esposa me veía como a una persona mayor e inútil. Y lo más doloroso, después de 35 años criando a mi hijo, él había elegido anteponer la comodidad de su esposa antes que el bienestar de su madre. Al día siguiente, mientras Eduardo estaba en el trabajo, decidí hacer algo que no había hecho nunca en mi vida: actuar solo por mí misma. Cogí las llaves del Mercedes, saqué la caja metálica del maletero y conduje hasta el centro de Sevilla. Fui al banco donde Alfonso y yo teníamos nuestras cuentas de siempre y pedí hablar con el director, don Fernando Herrera, que nos conocía desde hacía 20 años. Doña Isabel, me dijo con pesar, siento mucho la pérdida de don Alfonso. Era un gran hombre. Gracias, don Fernando. Vengo porque necesito verificar algunas cosas. Le enseñé uno de los documentos de la cuenta bancaria suiza. Don Fernando se puso las gafas y lo estudió cuidadosamente. Este documento parece auténtico, me dijo después de un rato. ¿Sabía usted de la existencia de esta cuenta? No hasta hace unos días. Don Fernando hizo algunas llamadas y verificó los números de cuenta. Después de una hora, me confirmó que todo era real. Las cuentas existían, las propiedades estaban a mi nombre, las acciones eran legítimas. Doña Isabel, me dijo, según estos documentos, usted es una mujer muy acomodada económicamente. ¿Podría acceder a ese dinero si lo necesitara? Por supuesto, todo está correctamente transferido a su nombre. Solo necesitaríamos su pasaporte y algunos formularios. Salí del banco sintiéndome mareada. Era real, todo era real. Alfonso realmente me había dejado una fortuna secreta, una vida completamente nueva si yo tenía el valor de tomarla. Esa tarde, en lugar de volver directamente a casa, conduje hasta Cádiz. Tenía que ver el apartamento del que Alfonso había hablado en su carta. El viaje en el Mercedes fue extraño y emotivo. Hacía años que no conducía distancias largas y el coche, aunque viejo, funcionaba perfectamente. Mientras recorría las carreteras andaluzas, recordaba todos los viajes que Alfonso y yo habíamos hecho juntos en ese mismo asiento. Cádiz estaba preciosa esa tarde de marzo. El sol se reflejaba en las aguas del Atlántico y las casas blancas del casco histórico brillaban como perlas. Siguiendo las indicaciones de la carta, encontré el edificio, un bloque de apartamentos moderno, frente al paseo marítimo. El portero me miró extrañado cuando le dije que era la propietaria del apartamento 5B. ¿La señora Ramírez?, me preguntó. Pero si don Alfonso me dijo que usted venía de Madrid y que solo usaban el apartamento los fines de semana. Sí, mentí. Don Alfonso ha fallecido recientemente. El hombre cambió inmediatamente su expresión a una de pésame. Lo siento mucho, señora. Era un caballero muy distinguido. Siempre me preguntaba por el apartamento, siempre pendiente de que todo estuviera en perfecto estado para cuando usted viniera. Me dio las llaves adicionales y subí al 5º piso, con el corazón latiéndome fuerte. El apartamento era pequeño pero precioso. Tenía un salón con una cocina americana, un dormitorio con una cama de matrimonio y un baño completo. Pero lo más impresionante eran las ventanas. Daban directamente al mar. Desde el salón podía ver el horizonte infinito, las gaviotas volando, los barcos entrando y saliendo del puerto. Todo estaba impecablemente decorado, con muebles sencillos pero elegantes, colores claros que reflejaban la luz del océano. En la mesa del salón había un jarrón con flores frescas y una nota del servicio de limpieza. Apartamento preparado según las instrucciones de don Alfonso. Alfonso había estado pagando un servicio para que mantuvieran el apartamento siempre listo para mi llegada, aunque yo ni siquiera sabía que existía. Me senté en el sofá frente a la ventana y me quedé allí durante horas, viendo cómo el sol se ponía sobre el mar. Era el atardecer más hermoso que había visto en años, y por primera vez desde la muerte de Alfonso me sentí en paz. Esa noche dormí en Cádiz, en el apartamento que mi esposo había comprado pensando en mí. Dormí mejor de lo que había dormido en semanas. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la pequeña terraza, viendo amanecer sobre el Atlántico, tomé una decisión. Llamé a Eduardo por teléfono. Mamá,
¿Dónde estás? Carmen y yo te estuvimos buscando ayer por la tarde. Estoy en Cádiz, Eduardo. ¿En Cádiz? ¿Qué haces ahí? Pensando. Eduardo, he decidido aceptar tu sugerencia. Voy a buscarme un apartamento propio. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. ¿En serio? ¡Qué bien, mamá! Carmen se va a alegrar mucho. ¿Necesitas que te ayude a buscar algo? No, Eduardo. Ya tengo algo en mente. Solo necesito que me hagas un favor. Por supuesto, lo que necesites. Quiero que me guardes algunas cajas con las cosas de papá que no quiero que tires cuando renovéis la casa. Fotografías, cartas, algunos muebles pequeños, cosas que tienen valor sentimental. Claro, mamá, sin problema. Pero había algo más que tenía que decirle, algo que había estado pensando toda la noche. Eduardo, hay otra cosa. Dime, necesito que entiendas que esta no es una decisión fácil para mí. Esta casa ha sido mi hogar durante 35 años. Cada rincón tiene recuerdos de tu padre, de ti, de nuestra familia. Marcharme es como arrancarme una parte del corazón. Mamá, déjame terminar, por favor. Lo hago porque creo que es lo mejor para todos. Pero quiero que sepas que me duele. Me duele que mi propio hijo prefiera echarme de casa antes que encontrar la manera de que todos podamos vivir juntos con respeto y cariño. Eduardo se quedó callado durante un largo momento. Mamá, no es que te esté echando. Eduardo, cariño, ya somos adultos los dos. Sabemos exactamente lo que está pasando aquí. Tú has tomado tu decisión y ahora yo tomo la mía. ¿Cuándo te vas a mudar? En unos días. Solo necesito organizarme. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la terraza viendo las olas. Había dado el primer paso. Había decidido marcharme, pero todavía no le había dicho a Eduardo toda la verdad, que no me iba a mudar a un apartamentito de alquiler como una anciana abandonada, sino que me iba a convertir en una mujer independiente y acomodada. Eso se lo diría más adelante, cuando estuviera lista. Durante el resto de esa semana, mientras Eduardo y Carmen planeaban las renovaciones de su casa, yo hice mis propios planes en secreto. Contraté una empresa de mudanzas discreta, abrí cuentas bancarias para transferir parte del dinero de Suiza y comencé a organizar mi nueva vida. También tomé otra decisión importante. No iba a quedarme solo en Cádiz. Alfonso me había dado los medios para hacer todo lo que siempre había soñado, y yo tenía 59 años, no 90. Tenía por delante al menos 20 años de vida activa, y los iba a vivir por mí misma. El viernes por la noche, mi último viernes en la mansión familiar, organicé una cena de despedida. Cociné todos los platos favoritos de Eduardo, como había hecho durante 32 años. Puse la mesa con la vajilla buena, encendí velas y los esperé. Durante la cena, Eduardo estuvo inusualmente callado. Carmen, en cambio, no paró de hablar de sus planes para redecortar la casa. «Va a quedar preciosa, Isabel, muy moderna, muy chic. Ya verás cuando vengas a visitarnos». «Seguro que sí», respondí. Después del postre, Eduardo finalmente habló. «Mamá, quiero que sepas que esto no significa que no te queramos». Lo miré a los ojos. Mi niño, mi único hijo, el bebé que había cargado en brazos, el niño que había consolado cuando tenía pesadillas. «Lo sé, Eduardo, y yo también te quiero. Por eso me voy». «¿Cómo que por eso te vas?» «Porque te quiero demasiado como para quedarme aquí sabiendo que mi presencia te incomoda. Porque te quiero lo suficiente como para darte la oportunidad de ser feliz con tu esposa sin sentirte culpable por tener que cuidar de tu madre. Y porque me quiero a mí misma lo suficiente como para no aceptar vivir como una invitada incómoda en mi propia casa». Eduardo bajó la mirada. Por un momento, vi en sus ojos al niño pequeño que solía pedirme perdón cuando había hecho algo malo. «Mamá, yo nunca quise hacerte daño. Lo sé, cariño, pero el daño no siempre se hace intencionalmente. Esa noche, por última vez, dormí en la cama que había compartido con Alfonso durante 35 años. Al día siguiente, comenzaría mi nueva vida, pero antes de irme, tenía una última sorpresa preparada para Eduardo y Carmen. El sábado por la mañana me levanté antes del amanecer, como había hecho durante 35 años. Pero esta vez era diferente. Era mi último amanecer en esa casa, mi última mañana como la señora de la mansión de los Gutiérrez. Me vestí con cuidado, mi mejor traje azul marino, los pendientes de perlas que Alfonso me había regalado en nuestro 20º aniversario, y un toque de perfume. Quería estar elegante para lo que tenía planeado.
La empresa de mudanzas llegaría a las 10, pero antes tenía algo importante que hacer. Bajé al garaje donde mi fiel Mercedes me esperaba. En el maletero coloqué cuidadosamente una caja que había preparado la noche anterior. Dentro había una carta que había escrito para Eduardo, junto con algunos documentos que iba a cambiar su percepción de las cosas para siempre. A las 9 en punto, Eduardo y Carmen bajaron a desayunar. Los estaba esperando en la cocina con el café recién hecho y tostadas con mermelada de naranja, como todos los sábados de los últimos años. «Buenos días», les dije con una sonrisa que ellos no supieron interpretar. «Mamá, estás muy elegante para ser sábado por la mañana», comentó Eduardo, aunque sin mucho interés. «Bueno, es un día especial, mi último día aquí». Carmen se sirvió café y me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Isabel, quiero que sepas que aunque te vayas, siempre serás bienvenida aquí. Esta será tu casa también». «Qué amable, Carmen», respondí, «aunque técnicamente, en unas horas ya no será mi casa para nada». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Me senté frente a ellos y respiré profundo. Era el momento de la verdad. «Eduardo, Carmen, hay algo que necesito decirles antes de marcharme. Algo sobre la herencia de tu padre que ustedes no saben». Eduardo dejó de masticar su tostada. «¿Qué cosa?». «Ese coche viejo que me dejó Alfonso no era solo un coche viejo». Saqué de mi bolso una copia de una de las cartas de Alfonso y la puse sobre la mesa. «Tu padre me dejó 2 cartas, una para explicarme por qué había hecho lo que hizo y otra para que se la diera a ti si yo decidía marcharme». Eduardo cogió la carta con manos temblorosas. El encabezado decía: «Para mi hijo Eduardo, si mi esposa decide que no vale la pena quedarse». Mientras Eduardo leía en silencio, yo continué hablando, dirigiéndome tanto a él como a Carmen. «Verán, Alfonso me conocía mejor que nadie. Sabía exactamente cómo iban a reaccionar ustedes cuando leyeran el testamento. Sabía que Eduardo me ofrecería vivir en el cuarto de huéspedes como un acto de caridad. Sabía que Carmen me vería como un estorbo en su nueva casa. Y sabía que yo, siendo como soy, me quedaría callada y aceptaría la humillación, porque así me educaron, para sacrificarme por la familia sin quejarme». Eduardo había palidecido mientras leía la carta. «Pero Alfonso también sabía algo más», continué. «Sabía que su esposa tenía dignidad, que merecía algo mejor que vivir como una limosna en su propia casa. Por eso me dio una elección». Carmen me miraba sin entender nada. «¿Qué elección?», preguntó Eduardo con la voz ronca. «La elección entre quedarme aquí, aceptando sus migajas de afecto, o irme y vivir con dignidad el resto de mi vida». Saqué entonces otro documento de mi bolso, el título de propiedad del apartamento de Madrid. «Este apartamento en el barrio de Salamanca es mío. Lo compró Alfonso hace 3 años y lo transfirió a mi nombre hace 6 meses, cuando los médicos le dijeron que se estaba muriendo». Los ojos de Carmen se abrieron como platos al ver el valor estimado en el documento. «800.000 euros», susurró. «Eso es solo una de las propiedades», dije tranquilamente. «También hay una cuenta bancaria en Suiza, acciones de varias empresas y el apartamento en Cádiz donde he decidido vivir». Eduardo terminó de leer la carta de su padre y me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de shock, vergüenza y algo que podría haber sido respeto. «¿Cuánto?», preguntó simplemente. «Aproximadamente 3 millones de euros». Carmen se puso de pie tan bruscamente que volcó su taza de café. «¿3 millones? ¿Y no nos dijiste nada?». «¿Por qué habría de decírselo?», respondí calmamente. «Ustedes ya habían decidido que yo era una carga, una anciana molesta que necesitaba caridad. ¿Qué habría cambiado si hubieran sabido que tenía dinero? De repente habrían empezado a quererme. De repente habría dejado de ser un estorbo». Eduardo puso la carta sobre la mesa y me miró a los ojos. «Mamá, ¿qué dice la carta de papá? Léela tú mismo». «Eduardo, es para ti». Eduardo volvió a coger la carta y leyó en voz alta. «Hijo mío, si estás leyendo esta carta es porque tu madre ha decidido marcharse de casa. Eso significa que la has tratado exactamente como yo temía que la tratarías. Eduardo, te amo. Eres mi único hijo y estoy orgulloso del hombre en que te has convertido profesionalmente. Pero como hijo y como hombre, me has decepcionado profundamente. Tu madre se sacrificó durante 32 años para criarte. Dejó sus sueños, sus ambiciones, sus oportunidades para dedicarse completamente a ser tu madre.
Cuando eras pequeño y te despertabas con pesadillas, era ella quien se levantaba a consolarte, aunque tuviera que trabajar al día siguiente. Cuando enfermabas, era ella quien se quedaba despierta cuidándote. Cuando tenías problemas en el colegio, era ella quien hablaba con tus profesores, quien te ayudaba con los deberes, quien te daba ánimo. Y cuando creciste y te fuiste a la universidad, era tu madre quien lloraba en silencio porque la casa se sentía vacía sin ti. Era tu madre quien cocinaba tus platos favoritos cada vez que venías de visita, quien lavaba tu ropa, quien se aseguraba de que tu habitación estuviera siempre lista para cuando decidieras venir a casa. ¿Y cómo le pagas todo eso? ¿Ofreciéndole vivir en el cuarto de huéspedes como si fuera una empleada doméstica jubilada? Eduardo, tu esposa puede ser muy encantadora, pero no es una buena mujer. Una buena mujer habría insistido en que tu madre se sintiera bienvenida en la casa familiar. Una buena mujer habría encontrado la manera de vivir en armonía con la mujer que te dio la vida. En lugar de eso, Carmen te ha convertido en un hombre que ve a su propia madre como un obstáculo para su felicidad. Si tu madre se va, Eduardo, es porque tú la has echado, no físicamente, pero sí emocionalmente. Le has hecho sentir que su amor, su presencia, su historia en esa casa no valen nada. Espero que seas feliz con tu decisión. Espero que cuando tengas 60 años y mires hacia atrás, no te arrepientas de haber elegido la comodidad sobre el amor, la conveniencia sobre la gratitud. Tu madre se va, pero no se va como una anciana pobre y abandonada. Se va como una mujer digna e independiente que tiene los medios para vivir sus últimos años con orgullo. Le he dado esa posibilidad porque se la merece, porque es la mujer más generosa y abnegada que he conocido, y porque tú has demostrado que no sabes valorar lo que tienes. Cuida a Carmen, Eduardo. Espero que ella te ame tanto como tu madre te ha amado, aunque lo dudo. Tu padre, que te ama pero no aprueba tus decisiones, Alfonso. Cuando Eduardo terminó de leer, había lágrimas en sus ojos. Carmen estaba blanca como el papel. Se hizo un silencio largo y pesado en la cocina. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el rumor de los coches en la calle. Finalmente, Eduardo habló con la voz quebrada. Mamá, yo no sabía que papá pensara. ¿Qué, Eduardo? ¿No sabías que tu padre pensaba que tenías que tratar a tu madre con respeto? ¿No sabías que pensaba que 35 años de matrimonio y 32 años criándote merecían algo más que un cuarto en el sótano? Carmen se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Eduardo, no vas a dejar que tu madre nos manipule con esta historia melodramática. Pero por primera vez desde que se habían casado, Eduardo no siguió el consejo de su esposa. En lugar de eso, me miró directamente a los ojos. Mamá, ¿puedes perdonarme? Eduardo, le dije suavemente, no tienes que pedirme perdón. Tienes que aprender de esto. Tu padre tenía razón. Yo me voy no como una anciana abandonada, sino como una mujer que ha decidido vivir con dignidad. Me voy porque me amo a mí misma lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merezco. Me levanté de la silla y cogí mi bolso. La empresa de mudanzas llegará en media hora. Solo me llevo algunas cosas personales. El resto, bueno, supongo que ya no importa porque van a renovar todo de todas maneras. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Eduardo. A Cádiz. Tengo un apartamento precioso frente al mar. Y después, quién sabe, tal vez viaje a Italia. Siempre quise aprender italiano. Tal vez vaya a París. Nunca he estado en París. Tal vez me apunte a clases de pintura. Siempre me gustó, pero nunca tuve tiempo. Tengo 59 años, Eduardo. No 90. Todavía tengo muchos años por delante y por primera vez en mi vida voy a vivirlos para mí misma. Carmen hizo un sonido de desprecio. Por favor, una mujer de 60 años sola por ahí, viajando como una jovencita. ¡Qué ridículo! Me volví hacia ella y sonreí. Carmen, querida, lo que tú ves como ridículo, yo lo veo como liberación. Durante 35 años he vivido para otros. Ahora voy a vivir para mí. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que tengo los medios para hacerlo. Eduardo se acercó a mí. Mamá, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto. Carmen, dile que podemos arreglar esto. Miré a Carmen, que tenía la cara roja de rabia y humillación. Era evidente que la idea de que yo tuviera más dinero que ellos la estaba matando por dentro. Carmen, ¿quieres que me quede? Ella me miró con odio puro. Francamente, Isabel,
Creo que es mejor que te vayas. Esta situación se ha vuelto demasiado complicada. Eduardo la miró con shock. Carmen. ¿Qué, Eduardo? Tu madre tiene razón. Si tiene tanto dinero, ¿para qué necesita quedarse aquí? Puede vivir donde quiera. Asentí lentamente. Exacto, Carmen. Puedo vivir donde quiera. Y he decidido que quiero vivir donde me valoren, donde me respeten, donde mi presencia sea vista como un regalo y no como una carga. En ese momento sonó el timbre. Era la empresa de mudanzas. Esa es mi señal para irme, dije. Eduardo me agarró del brazo suavemente. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Lo miré a los ojos, a mi hijo, mi único hijo, y por un momento vi al niño pequeño que solía pedirme que le leyera un cuento más antes de dormir. Eduardo, mi amor, no hay nada que arreglar. No estoy enfadada contigo. Estoy decepcionada, sí, pero no enfadada. Esta no es una decisión emocional, es una decisión práctica. He decidido que quiero vivir los años que me quedan con alegría, con paz, con dignidad. Y eso no es posible aquí. ¿Vas a seguir siendo mi madre? La pregunta me partió el corazón. Siempre seré tu madre, Eduardo. Siempre te amaré. Pero ya no voy a ser la madre que se sacrifica en silencio, la madre que acepta cualquier migaja de afecto que le den. A partir de ahora, voy a ser una madre que se respeta a sí misma y que espera que su hijo haga lo mismo. ¿Podremos visitarte? Miré a Carmen, que seguía con cara de pocos amigos. Por supuesto, cuando quieran conocer a la nueva Isabel, serán bienvenidos, pero no como visitantes condescendientes que van a ver a la pobre ancianita sola, como familia que viene a compartir tiempo de calidad con una mujer que ha decidido vivir plenamente. Subí a mi habitación para supervisar a los de la mudanza. Solo me llevaba lo esencial: ropa, algunas fotografías, los libros de cocina que Alfonso me había regalado a lo largo de los años, y la caja con todas las cartas de amor que me había escrito durante nuestro noviazgo. Cuando los hombres terminaron de cargar el camión, bajé las escaleras por última vez como habitante de esa casa. Eduardo me esperaba en la puerta principal. Carmen se había encerrado en su habitación. «Mamá», me dijo, y su voz sonaba como la de un niño pequeño. «¿De verdad me perdonas, Eduardo?» «Yo no tengo nada que perdonarte. Tú hiciste lo que creíste que era correcto. Ahora yo hago lo que sé que es correcto para mí. ¿Volveré a verte?» «Claro que sí, cariño. Pero la próxima vez que nos veamos, yo ya no seré la misma mujer que se va hoy. Seré la mujer que siempre debí ser, independiente, segura de mí misma, viviendo mi propia vida». Le di un beso en la mejilla, cogí las llaves del Mercedes y salí por la puerta principal de la casa que había sido mi hogar durante 35 años. Mientras conducía hacia Cádiz, con mis pertenencias siguiéndome en el camión de mudanzas, no sentí tristeza. Sentí algo que no había sentido en años: emoción. A los 59 años, Isabel Ramírez comenzaba una nueva vida, y esta vez la iba a vivir para ella misma. 6 meses después de mudarme a Cádiz, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado que existía: la emoción de no saber exactamente qué va a traer el día. Mi apartamento frente al mar se ha convertido en mi santuario. He decorado cada rincón con cosas que me gustan a mí, no con lo que se supone que debe gustarme a una señora de 60 años. Hay colores vibrantes, plantas por todas partes, libros apilados junto a la ventana y una pequeña mesa donde escribo cada día en un diario que comencé la primera semana que llegué aquí. En estos meses he descubierto cosas sobre mí misma que ni siquiera sabía que existían. Por ejemplo, que soy bastante buena pintando acuarelas. Me apunté a una clase de pintura para principiantes en el Centro Cultural de la ciudad, convencida de que sería la más vieja y la menos talentosa del grupo. Pero resulta que tengo ojo para los colores y una paciencia natural para los detalles que sorprendió incluso a la profesora. «Isabel», me dijo Carmen, no mi nuera Carmen, sino Carmen Ruiz, mi profesora de pintura, una mujer de 40 años llena de energía. «Tienes un don natural. Deberías haberte dedicado a esto hace años». «Nunca tuve tiempo», le respondí. «Pues ahora sí lo tienes. Y eso es lo único que importa. También he descubierto que soy una excelente cocinera cuando cocino para el placer, no por obligación. 2 veces por semana organizo cenas en mi apartamento para los amigos que he ido haciendo aquí en Cádiz. Son un grupo ecléctico. Está Mercedes,
una viuda de 70 años que se mudó aquí después de jubilarse de su trabajo como maestra. Está Antonio, un hombre divorciado de 55 años que trabaja como guía turístico. Está Laura, una escritora de 40 años que vino a Cádiz buscando inspiración y decidió quedarse. Y está Paco, un pescador jubilado que me enseña sobre las mareas y me cuenta historias del mar. Al principio me sentía culpable por estar tan feliz. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo podía disfrutar tanto de mi nueva vida cuando había dejado a mi hijo atrás? Pero mi terapeuta, sí, a los 59 años decidí que merecía tener ayuda profesional para procesar 35 años de autoanulación. Me ayudó a entender que no hay nada de egoísta en vivir plenamente. Isabel, me dijo la doctora Morales durante una de nuestras sesiones, has pasado más de 30 años viviendo para otros. No es egoísmo recuperar tu propia vida. Es supervivencia emocional. Eduardo me llama cada 2 semanas. Al principio, las conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y reproches no dichos, pero poco a poco han ido mejorando. Le cuento sobre mis clases de pintura, sobre mis nuevos amigos, sobre los libros que estoy leyendo. Él me cuenta sobre su trabajo, aunque evita hablar de Carmen y de la casa. Hace un mes, sin embargo, algo cambió en nuestras conversaciones. Mamá, me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas, tengo que contarte algo. Dime, cariño, Carmen y yo estamos teniendo problemas. Mi instinto maternal inmediatamente quiso preguntarle qué tipo de problemas, ofrecerle consejos, tratar de arreglar las cosas, pero me contuve. Lo siento, Eduardo. Es que, desde que te fuiste, las cosas han cambiado mucho. La casa está reformada. Todo está moderno y bonito, como quería Carmen. Pero, se siente vacía, mamá. Se siente como un hotel, no como un hogar. Y Carmen, desde que se enteró de que tenías dinero, está diferente. Está obsesionada con saber exactamente cuánto tienes, con entender por qué papá te dejó a ti esa fortuna y no a nosotros. ¿Y tú qué piensas, Eduardo? Se quedó callado durante un largo momento. Creo que papá tenía razón sobre ella, y creo que tenía razón sobre mí también. Esas palabras me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Eduardo, tu padre no escribió esa carta para hacerte daño. La escribió porque te amaba y esperaba que algún día entendieras. ¿Tú crees que es demasiado tarde para arreglar las cosas entre nosotros? Cariño, nunca es demasiado tarde para las personas que realmente quieren cambiar. 3 semanas después de esa conversación, Eduardo apareció en mi puerta sin avisar. Era un sábado por la mañana, y yo estaba en la terraza pintando una acuarela del mar cuando escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, me quedé sin palabras. Mi hijo estaba ahí, con una maleta pequeña y una expresión que no había visto en años, vulnerabilidad genuina. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Por supuesto. Entramos al salón, y él se quedó parado en el centro, mirando a su alrededor con expresión de asombro. Mamá, esto es precioso. Gracias. ¿Lo decoraste tú? Sí. Decidí rodearme de cosas que me hacen feliz. Eduardo se acercó a la ventana que daba al mar. Entiendo por qué te gusta tanto este lugar. ¿Has venido solo? Sí, Carmen y yo hemos decidido separarnos. Me senté en el sofá y le hice una seña para que se sentara conmigo. ¿Quieres contarme qué pasó? Eduardo se sentó y por primera vez en años me habló como a su madre, no como a una obligación social. Después de que te fuiste, Carmen cambió completamente. Se volvió amarga, resentida. No paraba de hablar de lo injusto que era que tú tuvieras tanto dinero mientras nosotros teníamos que pagar la hipoteca de la casa. Empezó a sugerir que deberíamos pedirte dinero prestado, que como tu hijo tenía derecho a parte de esa herencia. ¿Y tú qué le dijiste? Al principio nada, pero cada vez que hablaba así, yo recordaba la carta de papá. Recordaba cómo te habíamos tratado, cómo yo había permitido que te sintieras como una extraña en tu propia casa. Y me daba cuenta de que Carmen no había cambiado después de que te fuiste. Siempre había sido así, solo que yo no lo había querido ver. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana otra vez. El mes pasado tuvimos una pelea terrible. Carmen quería que te llamara y te pidiera que nos prestaras dinero para comprar un apartamento en la playa. Cuando le dije que no lo ibas a hacer, que ya habíamos abusado suficiente de tu generosidad, me dijo que era un cobarde, que dejaba que mi madre me manipulara desde la distancia. ¿Qué le respondiste? Le dije que mi madre nunca me había manipulado,
que la única persona que había tratado de manipularme era ella, y que había sido tan estúpido que lo había permitido. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza por mi hijo. ¿Por eso decidisteis separaros? No exactamente. Decidimos separarnos porque me di cuenta de algo más importante. Nunca había estado enamorado de Carmen. Me había casado con ella porque representaba todo lo que yo creía que debía querer. Era guapa, venía de una familia adinerada, se movía en los círculos sociales correctos, pero nunca la amé como papá te amó a ti. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, cuando leo las cartas que papá te escribía, cuando veo cómo te mira en las fotografías, me doy cuenta de lo que es el amor real. Y yo nunca he sentido eso. Eduardo, eres joven. Solo tienes 32 años. Aún tienes tiempo de encontrar ese amor. ¿Tú crees? Claro que sí. Pero primero tienes que aprender a conocerte a ti mismo, a saber qué es lo que realmente quieres en la vida. Eduardo se sentó a mi lado otra vez. ¿Puedo quedarme aquí unos días? Necesito tiempo para pensar, para decidir qué voy a hacer con mi vida. Este es tu hogar siempre que lo necesites. Durante la semana que Eduardo estuvo conmigo, tuvimos las conversaciones más profundas que habíamos tenido desde que era adolescente. Me contó sobre su trabajo, sobre sus dudas, sobre la presión que había sentido siempre de ser el hijo perfecto del empresario exitoso. Nunca te dije esto, Mabrosma, pero siempre tuve miedo de decepcionarte y a papá. ¿Miedo de decepcionarnos? Eduardo, nosotros estábamos orgullosos de ti, pero yo sentía que tenía que ser perfecto, que tenía que casarme con la mujer correcta, vivir en la casa correcta, tener el trabajo correcto. Nunca me permití pensar en lo que yo realmente quería. ¿Y qué quieres realmente? Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Sabes qué? Me gustaría viajar. Siempre quise conocer otros países, otras culturas, pero Carmen odiaba la idea de viajar. Decía que era una pérdida de dinero. Pues tienes 32 años y ninguna responsabilidad que te ate. ¿Por qué no lo haces? ¿Tú viajarías conmigo? La pregunta me sorprendió. ¿Conmigo? Sí. Podríamos hacer un viaje juntos, conocernos de nuevo como personas adultas, no solo como madre e hijo. La idea me emocionó más de lo que esperaba. ¿A dónde te gustaría ir? A Italia. Siempre quisiste aprender italiano, ¿no? 3 meses después, Eduardo y yo estábamos sentados en una terraza en Roma, compartiendo una botella de vino y riéndonos como no nos habíamos reído juntos en años. El viaje había sido revelador para los dos. Eduardo había descubierto que le encantaba la fotografía y había llenado su cámara con imágenes de cada ciudad que visitamos. Yo había descubierto que efectivamente tenía facilidad para los idiomas, y mi italiano básico nos había salvado de más de una situación complicada. Pero lo más importante era que habíamos descubierto que podíamos ser amigos, no solo familia. Mamá, me dijo una noche en Florencia, mientras cenábamos en un pequeño restaurante familiar. Quiero pedirte perdón, Eduardo. Ya hemos hablado de esto. No, déjame terminar. Quiero pedirte perdón no solo por cómo te traté cuando murió papá, sino por todos los años en que di por sentado tu amor, tu dedicación, tu sacrificio. Quiero pedirte perdón por no haber sido el hijo que merecías. Eduardo, fuiste exactamente el hijo que necesitabas ser para convertirte en el hombre que eres ahora. ¿Y qué hombre soy ahora? Un hombre valiente, que tuvo el coraje de admitir sus errores y cambiar su vida. Un hombre que está aprendiendo a vivir auténticamente. Un hombre del que estoy muy orgullosa. Ahora, de vuelta en Cádiz después de nuestro viaje de 1 mes por Italia, mi vida ha encontrado un ritmo hermoso. Eduardo ha decidido mudarse aquí temporalmente mientras decide qué hacer con su carrera. Ha puesto la mansión familiar en venta y está explorando la posibilidad de abrir su propia consultoría legal, algo más pequeño y personal que el gran bufete de Madrid. Mis días están llenos de cosas que me dan alegría. Por las mañanas pinto en la terraza, por las tardes paseo por la playa con mi nueva perra, Luna, que adopté del refugio local. Los fines de semana cocino para mis amigos, y Eduardo se ha integrado perfectamente al grupo. También está empezado a escribir. No las memorias que pensé que escribiría sobre mi vida con Alfonso, sino algo diferente, una guía para mujeres que, como yo, se encuentran empezando de nuevo después de los 50. La doctora Morales dice que podría ayudar a muchas mujeres que están en situaciones similares a la que yo estaba.
Hace una semana recibí una llamada inesperada. Era Carmen, mi ex nuera. Isabel, me dijo con una voz que no reconocí. Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo lo que pasó, pero necesito hablar contigo. Te escucho, Carmen. Quería pedirte perdón. Eduardo tenía razón cuando me dijo que yo nunca te traté con el respeto que merecías. Estaba tan celosa de la relación que tenías con él, tan insegura de mi lugar en la familia, que convertí esos sentimientos en resentimiento hacia ti. Carmen, ¿yo? No, por favor, déjame terminar. Después de que Eduardo se fue, me quedé sola en esa casa enorme, rodeada de todas las cosas nuevas que había comprado para reemplazar tus recuerdos, y me di cuenta de que había destruido algo hermoso por pura envidia. ¿Cómo estás ahora? Estoy bien. He empezado terapia. Estoy aprendiendo sobre mí misma. Y quería que supieras que entiendo por qué Eduardo te eligió a ti. No fue porque lo manipularas o porque tuvieras dinero. Fue porque eres auténtica, porque amas sin condiciones, porque eres la clase de persona que yo me gustaría ser. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi terraza viendo el atardecer y pensando en los giros extraños que da la vida. Un año atrás, estaba llorando en el garaje de mi casa, sintiéndome abandonada y sin valor. Ahora estoy aquí, con una vida llena de propósito, rodeada de personas que me aman por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellas. Alfonso tenía razón. Ese viejo Mercedes no era solo un coche, era una llave hacia mi verdadera vida. Anoche, mientras organizaba algunos papeles, encontré la última carta que Alfonso me había escrito, la que estaba en el fondo de la caja metálica y que no había leído hasta ahora. Mi querida Isabel, si estás leyendo esta carta, es porque has elegido vivir. Has elegido la libertad sobre la comodidad, la dignidad sobre la conveniencia, tu propia felicidad sobre la costumbre de sacrificarte por otros. Estoy orgulloso de ti, mi amor. Durante 35 años admiré tu generosidad, tu capacidad de amar sin reservas, tu fuerza silenciosa, pero siempre me preocupó que no supieras cuán valiosa eres por ti misma, no solo por lo que das a otros. Ahora espero que lo sepas. Espero que cada mañana al despertar te mires en el espejo y veas lo que yo siempre vi, una mujer extraordinaria, inteligente, hermosa, capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Vive, Isabel, vive todos los días que te quedan. Vive por las dos cosas, por todos los sueños que pusiste en pausa por nosotros y por la alegría de descubrir quién eres cuando vives solo para ti. Te amo para siempre. Alfonso. P.D. En el Banco de Ginebra hay una cuenta adicional que no mencioné en las otras cartas. Es para que hagas algo especial, algo que Alfonso y Isabel juntos nunca pudieron hacer. El número de cuenta está en el sobre que está pegado en la parte de atrás de nuestra fotografía de boda. Úsalo para algo extraordinario. Esta mañana llamé al Banco de Ginebra. La cuenta adicional tiene 500.000 euros. 500.000 euros para algo extraordinario. He decidido qué voy a hacer con ese dinero. Voy a crear una fundación para ayudar a mujeres mayores de 50 años que quieran empezar de nuevo después de un divorcio, una viudez o simplemente después de darse cuenta de que han estado viviendo la vida de otra persona. Les daré talleres, apoyo psicológico, ayuda financiera si la necesitan y más que nada, la convicción de que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente son. La voy a llamar Fundación Segundo Amanecer. Eduardo piensa que es una idea maravillosa. Papá estaría orgulloso, me dijo cuando se lo conté. ¿Tú crees? Estoy seguro. Y yo también estoy orgulloso. Esta noche, mientras escribo estas líneas en mi diario, mirando el mar desde mi terraza, con luna dormida a mis pies y el sonido de las olas de fondo, me siento completa de una manera que nunca había experimentado. A los 59 años he aprendido algo que me habría gustado saber a los 20, que el amor más importante que podemos dar es el amor propio, que respetarnos a nosotros mismos no es egoísmo, sino supervivencia, que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre fuimos por dentro, pero que nunca tuvimos el valor de ser por fuera. Alfonso me dio muchos regalos a lo largo de nuestra vida juntos, pero el más grande no fue la casa, ni el dinero, ni siquiera los 35 años de amor. El regalo más grande fue enseñarme que merecía vivir mi propia vida.
Mañana es mi cumpleaños número 60. Eduardo ha planeado una pequeña fiesta en el apartamento con todos mis nuevos amigos. Por primera vez en décadas, estoy emocionada por cumplir años. Cada año que pase a partir de ahora va a ser un año que viva completamente para mí, con la sabiduría de la experiencia y la libertad de la independencia. El viejo Mercedes está aparcado en la calle frente a mi edificio. Ya no lo conduzco mucho, prefiero caminar o tomar el autobús, pero lo mantengo porque es mi recordatorio diario de que las apariencias engañan. Lo que parece un final puede ser un comienzo. Lo que parece una humillación puede ser una liberación. Y lo que parece un viejo coche puede ser, en realidad, la llave hacia la vida más auténtica y plena que jamás imaginaste posible. Me llamo Isabel Ramírez. Tengo 60 años y por primera vez en mi vida estoy viviendo exactamente como quiero vivir. Y esos, queridos, es lo único que realmente importa.